te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 20, versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos a este también golpearon, insultaron y enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Pero los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Irá, destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga, le desmenuzará. Una vez más tenemos la oportunidad de escuchar la palabra y entender el corazón de Dios. La vez pasada estábamos viendo el capítulo 20 también, sobre la autoridad que tenía Jesús, ¿no? Sobre cómo le probaban a Jesús. Él ya estaba entrando en el templo y habíamos hablado que hay una fecha en donde el Cordero tiene que ser examinado. Hay una fecha entre el 10 y el 14 del mes de Abib, que es nuestro mes, sería abril. El Cordero, para ser ofrecido para la Pascua en Israel, en Judá, era examinado por los sacerdotes durante 4 días. Justamente Jesús estaba cumpliendo este requisito, porque él estaba entrando en esa fecha a Jerusalén. Y justamente empezaron a venir a los fariseos, los saduceos, para probarle, para examinarle, porque él iba a ser ofrecido como el Cordero que quita el pecado de la humanidad. Entonces nosotros estamos ya entrando en los días previos a la crucifixión de Jesús. Antes de esto, él va a tener una dura prueba, ¿no?, con estas personas, ¿no?, donde le va a demostrar que realmente él reunía todos los requisitos para ser el Mesías, pero aún así ellos no pudieron entender. Y cada vez que Jesús veía que el corazón de los hombres o fariseos o judíos estaba endurecido, ¿qué hacía él? Contaba otra vez una parábola. Cuando Jesús veía que el corazón de la persona estaba cerrándose, bajaba su manera de compartir con ellos. Vamos a contarle una parábola, para no hacerle enojar, para no hacerle enfurecer. Ahora, si se enojaban, se enojarían ya por la parábola. Él no le estaba diciendo a ellos, pero si la parábola les abre el entendimiento, entonces bueno, pueden darse cuenta. Pero ya no podrán acusarle, él directamente no estaba acusando, él simplemente les comenta la historia, lo que pasa por parábolas. Entonces con esto vamos a entender que la persona que está dura en el corazón, no es necesario que tengamos que decirle: ¿por qué tenés duro el corazón? ¿Por qué eso así? A no ser que sea tu discípulo, porque tu discípulo está dispuesto a oír cualquier cosa que le diga.
Si es exhortación, si es alabanza, si es lo que sea, te va a oír. Pero el que no es tu discípulo, te vas a dar cuenta, no está dispuesto a oír cualquier cosa. Va a oír solamente algo que le agrade bien. Entonces, yo entiendo que aquí todos estamos para ser discípulos, ¿no? O oyentes. Existen los discípulos, existen los oyentes, existen las multitudes. Multitudes están nomás ahí. Le habla fuerte y, no me gusta, se va. El oyente también. El oyente escucha, no me pareció bien esto que hoy escuché, no me gustó, se va. Pero el discípulo, no, el discípulo está decidido, quiero aprender, quiero saber hasta dónde llega, cuál es el final de todas las cosas. Hasta ahí va el discípulo, quiere más. Por eso, aunque Jesús tenía al principio 70 discípulos, ¿se acuerdan? Que les enseñaba, pero esto al final no pudieron aguantar la predicación de Jesús, le pareció dura. Ya cuando Jesús empezaba a profundizar sobre cómo realmente tiene que ser el corazón de una persona para tener la vida, que era la palabra, era vida, era espiritual, la carne no servía para nada, no aprovechaba, ellos ya ya, hasta acá nomás, ya no. Gracias, cada uno se fue. Hasta acá es suficiente lo que nos enseñaste de Jesús, imagínense, para ellos es suficiente. Ya con eso que le enseñó, se sintieron satisfechos, van a seguir nomás su camino. Yo voy a abrir mi propia escuela, mi propia iglesia, mi propio grupo. Pero los 12, Jesús les dijo también, ¿ustedes también quieren ir allá hasta acá también es suficiente? No les dijo Jesús, ustedes quédense conmigo, por favor, quédense, si no, si ustedes se van, la gente se va a reír de mí, me voy a quedar sin nadie. Les invitó, les dio la libertad de poder elegir entre el mundo, entre la enseñanza del mundo, o lo que yo les puedo enseñar. Y ellos que decidieron, lo que ellos entendieron. Significa que los discípulos no estaban siguiéndole a Jesús solamente para aprender más, para conocer más, sino porque ellos estaban viendo que la palabra que Jesús les está enseñando les llevará, les conducirá a la vida eterna. Por eso querían seguir, por eso querían continuar. Si hubiera sido así, si yo hubieran entendido, ya somos salvos, ya tenemos la salvación, ya no necesitamos nada, ¿para qué la vamos a seguir más? Ya, vamos, continuemos nuestro camino. Pero no, tu palabra es lo que nos puede dar la eternidad. Así ellos entendieron, no queremos dejarte. Así estaba escrito en la Biblia. Bueno, entonces de esa manera los discípulos tenían esa característica. Pero claro, los oyentes, las personas que no estaban siguiendo para la eternidad, que estaban siguiendo para satisfacer el conocimiento, el intelecto, bueno, cuando escuchan, hasta donde les caía bien, van a seguir. Pero cuando ya no le caiga bien algo más, van a cortar, van a dejar y van a seguir el camino que más le parece. Eso es lo que actualmente también nosotros estamos viendo. Bueno, así le estaban examinando a Jesús, probando de dónde sacas la autoridad. ¿Recuerdan que hemos hablado la vez pasada? ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, yo les voy a preguntar también algo. Les pregunto, ¿con qué autoridad hace esto? ¿Por qué le dijeron eso? Porque Jesús estaba predicando en el templo. Dice que él predicaba el Evangelio. Así está escrito aquí en 21, ¿no? Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio. ¿Qué les predicaba? El Evangelio. Entonces, sería interesante saber qué Evangelio estaba predicando, ¿no? Ahí en el templo. ¿Será el mismo Evangelio que dicen muchas personas que es lo que es el Evangelio? Hay que investigar, Ustedes investiguen qué Evangelio será. Pero él predicaba el Evangelio. Entonces yo le pregunto, ¿con qué autoridad tú predicas esto? ¿Por qué? Para predicar, y nosotros sabemos, ya hemos estudiado mucho, que el Evangelio es la Escritura, los mensajes de Moisés, los profetas, los salmos. Eso es el Evangelio que yo tenía en ese tiempo. Para predicar estas cosas, vos tenés que ser una persona preparada, capacitada. Y ellos decían, ¿tú quién eres? ¿Tú hijo de un carpintero de Nazaret? ¿Quién de dónde viene? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu... de qué escuela teológica te has recibido? ¿Quién te dio tu diploma? Porque era para los judíos muy importante saber quién era el maestro de esa persona. Ellos se caracterizaban por eso. ¿Quién le enseñó a esta persona? Así ellos querían ver, de dónde viene. Entonces a ella le calificaban. Aunque una persona esté predicando muy bien, que excelentemente predica, pero ¿quién era su maestro? Era tal fulano, él no es de nuestro grupo. Entonces a ella le descalificaban todo. Por eso es no es muy recomendable que una persona se presente con el título de algún instituto teológico, a una escuela bíblica o lo que sea.
Porque vos te presentás, bueno, yo me recibí en el Instituto Teológico, no sé, de tal congregación. Entonces cuando te escuche uno que, esa congregación a mí no me caen bien porque yo tengo entendido que ellos tienen una doctrina que no me parece. O sea, aunque vos estés predicando la palabra, pero porque vos te presentaste con un título de tal denominación, ya ellos te descalifican. Así que el título solamente te sirve cuando le vas a predicar a las personas que sean de la corriente de esa escuela o ese instituto que te dio ese título. En síntesis, tu título solamente te sirve para someterte a un determinado grupo. Por ejemplo, si vos empezás a predicar algo que la Biblia te mostró, pero Señor, la escuela donde usted se recibió no enseña así, ya te va a hablar ya. Y hasta la persona de esa institución se enteran que vos estás compartiendo algo que su escuela o su colegio no enseñó, ¿qué van a decir? No, usted no puede seguir llevando nuestro título. Disculpe, tenemos que descalificarle. Y ahí ya vos te queda... mejor no tener ningún título de nada. Mejor tener el título de la Biblia. ¿No? Me recibí leyendo la Biblia. Mejor, digo. Con eso no le estamos desacreditando a los que tienen título. Pero no se confíen en ese título. ¿Mejor o no? No, mejor no. Pero bueno, los judíos sí se confiaban mucho. Ustedes saben, en ese tiempo había diferentes corrientes también. Había muchas corrientes de profesores, de maestros, de rabinos. Entonces ellos de acuerdo a eso le calificaban. Entonces ellos querían saber, ¿quién es el que le enseñó a este hombre? ¿Quién sería el que le enseñó a Jesús? Y él les dice, bueno, les voy a decir yo, ¿quieren que le diga cómo obtuve esta autoridad? Bueno, primero respóndanme esto. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o del cielo? Bautismo de Juan. Ahora, Juan el Bautista, hablamos la pasada, ¿qué vino a hacer? ¿Qué vino a compartir? Él también dice que predicaba el bautismo y arrepentimiento. ¿Qué significa bautismo de arrepentimiento? Arrepentimiento, que es retorno a la palabra. Entonces, cuando ellos se bautizaban, significa, estamos dejando ya la falsa creencia, los engaños, las doctrinas de hombre, los pensamientos humanos, las creencias introducidas por los ancianos antiguamente, y estamos retornando a lo que la Biblia dice, a lo que la Escritura dice. Juan el Bautista, eso les llamó a las personas. Pero le preguntaba, entonces, ¿tú eres el Mesías? ¿Entonces tú eres el Cristo? No. ¿Por qué? Porque el Cristo, aparte de enseñarles el Evangelio, la palabra, ¿qué tenía que hacer? Tenía que redimirlos. Y Juan no podía hacer eso. Yo solamente los bautizo con agua. Yo solamente hago que ustedes retornen a la palabra. Al retornar a la palabra, ¿qué se va a encontrar? Cuando uno retorna a la palabra, ¿qué encuentra en su vida? Muchas cosas, ¿no? Suciedades. Cuando el hijo pródigo retornaba a la casa de su padre, ¿en qué estado estaba? ¿Estaba igual que el padre? Él estaba desastre, ¿no? ¿Pero eso es problema para el padre? No, una vez que retornás, tu estado actual no es problema, porque para eso está retornando. El Padre se va a encargar de redimirte, de limpiarte, de darte el mejor vestido, de matar al becerro gordo, de ponerte el anillo. Eso ya es trabajo del Padre. Por eso viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa? Va a hacer que el corazón y la manifestación de Dios esté en su vida. Con la palabra. La palabra, si es pura letra, mata, dice. ¿Sabían eso, no? La letra nada más mata. Pero la palabra, con el poder del Espíritu Santo de Dios, ahí sí tiene fuerza. Ahí sí se ve el cambio en la vida de una persona. De una persona que recibe pura letra, no tiene fuerza. Va a morir nomás. Pero la palabra manifestada con el Espíritu de Dios, entonces ahí se ve el cambio en la persona. Y después fuego va a purificar. El fuego que hace, purifica. ¿Para el oro es bueno eso o no? ¿El fuego echándole al oro es bueno o malo para el oro? Es bueno porque le deja puro. Entonces para el cristiano, el fuego, la prueba de fuego, ¿es bueno o no? Es bueno, porque ¿qué es lo que va a morir de él? Sus impurezas, sus cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar solamente lo puro, lo santo. Jesús, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y ahí se quedan ellos en una incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan en incertidumbre? Bueno, vení acá. Si decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le creyeron entonces? Y si decimos que era de los hombres, el pueblo nos va a apedrear, porque todo el mundo estaba seguro que Juan hablaba de parte de Dios. ¿Por qué? Eso hay que entender muy bien.
Porque Juan, ¿qué hablaba? La palabra. No podés decir a una persona, ese no habla de parte de Dios si está hablando la palabra. Tenía que ser ya muy cínico para hacer eso. Entonces no hay manera. Entonces si ellos dicen, bueno, sí, estamos seguros que era de Dios, porque hablaba la palabra. ¿Y qué dice en la Biblia que los fariseos hicieron por el bautismo de Juan? Rechazaron, dice. No, rechazamos que lo que vos estás anunciando sea de Dios. Rechazaron. ¿Por qué no le creyeron? Entonces se quedaron, no podía, no sabemos, dijeron. Realmente ese no sabemos es falso. Ellos sabemos, ellos le rechazaron porque no querían avergonzarse ante Juan. Porque ellos siendo fariseos, hombres de religión, vestidos, y Juan Bautista, ¿y cómo estaba Juan Bautista? Con barba, con piel de camello, y vamos a reconocer que este hombre tiene la verdad y nosotros no. Por su orgullo ellos le rechazaron a Juan, por su soberbia. Entonces por eso no querían decir nada. Yo tampoco les digo con qué autoridad. Allá tenían que darse cuenta, con la autoridad de la Biblia, con la autoridad de la palabra. La misma cosa que Juan. Juan no tenía instituto, no tenía educación teológica, aparentemente, ¿no? Pero tenía la escritura, la palabra, los escritos de Moisés. ¿Qué más autoridad que eso querés? Y nadie puede decirte nada con esa autoridad cuando vos te presentás. Con la autoridad de la palabra vos te presentás, nadie puede decirte nada. Pero vos te presentás con la autoridad de alguna denominación, sí o sí, el que no es de esa denominación te va a juzgar, de otro. ¿Entienden? Así que nosotros no nos tenemos que presentar ante ninguna persona con alguna denominación particular. Simplemente nuestra autoridad tiene que ser lo que está escrito en la Biblia, la palabra. Bueno, y ahí entonces ellos se quedan así medio endurecidos y ahí Jesús les comienza a decir esta parábola. Comenzó luego a decir, versículo 9, al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por un tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentándole, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces, le cuenta que un hombre tenía una viña, plantó una viña, la arrendó a labradores. ¿Qué significa la arrendó? La alquiló, se puede decir, les prestó. No era de esos labradores, era del dueño. Pero yo voy a viajar, voy a irme lejos, les dejo a ustedes para que se encarguen de él. ¿Qué tienen que hacer las personas entonces? Tienen que trabajarla, tienen que producirla y después tienen que, el pago en ese tiempo se pagaba con frutos. Vos, por ejemplo, arrendás un terreno y el pago es con el fruto, con un porcentaje. Yo, por ejemplo, tengo un terreno y quiero alquilarle a Juan Carlos y al mes de la cosecha mi paga va a ser que él me dé un porcentaje de esos productos, ¿no? Porque es mi terreno. Además, no solamente mi terreno, es mi viña. Yo preparé todo. Vos solamente estás trabajando ahí por el trabajo. Bueno, así hizo. Pero ¿qué pasó acá? Que cuando enviaba el Señor los hombres para ir a recoger ese fruto, ellos ¿qué hacían? Le perseguían, le golpeaban, le maltrataban. No querían dejar que los dueños que los siervos lleven los frutos que le pertenecían al amo. Y esta parte, cuando Jesús empieza a mencionar, lo interesante sería saber a qué se está refiriendo, qué es lo que quiere enseñarle a estos judíos. Y para entender eso, una vez más tenemos que ir a Antiguo Testamento, ¿no? Porque nosotros ahora tenemos Nuevo Testamento, pero antes no tenían. Entonces, si yo estaba en el tiempo de Jesús y quiero entender esto, ¿qué será lo que Jesús quiere decir? Quise decir, yo un oyente ahí, ¿a qué se estará refiriendo? Entonces, como soy un experto en el Antiguo Testamento, porque no tenía Nuevo, ya voy a saber dónde está, de qué está hablando o no. Sí. Vamos a Isaías capítulo 5. A ver qué dice ahí. Ya esto tenían que haber entendido ya estos judíos, ¿no? Si es que estaban ellos conectados también con la palabra. Pero como ellos estaban tan acostumbrados a escuchar doctrina de hombre, tradiciones de ancianos, ya cada vez que se mencionaba algo sobre la Biblia, les parecía extraño a ellos, les parecía algo raro.
Isaías capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado, a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y el profeta Isaías está diciendo que va a cantarle a su amado. ¿Quién sería su amado? Cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Una torre alta para que se pueda controlar, ver todas las cosas, y un lagar es como un bañadera, puede ser, la tona grande, pileta. Una manantial, una pileta grande donde ahí ustedes saben cómo se hace el vino, ¿no? Se pisotea hasta que salga el jugo, así sale el vino. Bueno, así se hace el vino. Bueno, así ya preparó, significa que ya está todo listo, ya él preparó todo listo. Después la había cercado. La cerca, ¿para qué es? ¿Para qué se hace cerca a un lugar? Para proteger. Significa, Dios está hablando, yo preparé esta viña con protección, para que no pueda entrar cosas del mundo ni contaminarse. Y despedregado y plantado vides escogidas. Vides escogidas, dice acá, ¿no? Significa que el Padre puso en ese lugar determinado grupo de vides. No es que agarró cualquiera, igual, no, escogió muy bien, para que el resultado entonces sea buenas uvas. ¿Sí? Vides escogidas, buenas uvas. Si vos plantás en un lugar cualquier clase, mezclando todo ahí, cualquiera nomás, ¿cuál va a ser el resultado de tu cosecha? Va a salir cualquier clase de fruto, pero vos escogés muy bien, seleccionar, elegí la mejor calidad, entonces cuando salgan, cuando produzcan, ¿qué vas a esperar? Buena producción. Así, Dios dice que hizo así en su viña. No plantó cualquier cosa. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué esperaba el padre, el dueño? Que dé buenas uvas, pero salieron uvas silvestres. ¿Qué pasó para que salga uva silvestre? Uva silvestre, uva común del campo. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más me podía hacer a mi viña? Se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Ya, primer punto. Le quitaré su vallado. Este vallado, le dije que es lo que protegía, ¿no? A la viña. Y será consumida, y aportillaré su cerca, y será hollada. Hollada quiere decir pisoteada, maltratada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Aún a las nubes mandaré que no derramen la lluvia sobre ella. Y el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¿Quién es esta viña? ¿Ah? La casa de Israel. Ustedes han escuchado muchas veces que no, la viña es nuestra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia es la viña, y los labradores malvados son esos que no quieren trabajar por la iglesia, que quieren apoderarse de la iglesia. ¿Hay alguna iglesia que puede decir ahora yo soy la viña? ¿Quién es la viña según la palabra de Dios? ¿Quién es la viña? La casa de Israel. Cuando dice la casa de Israel, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Judá o a Efraín? Hablamos la vez pasada, ¿no? Efraín representa las 10 tribus de Israel. ¿Qué pasó con Efraín? Se descarrió, se esparció por todas las naciones. ¿Qué fue lo que Dios le preparó a Efraín, a las 10 tribus? Dios le dio todas las cosas. Cuando se dividió el pueblo, Dios le dio ese territorio. Dice que la zona donde estaba la parte del norte de Israel, la zona de las 10 tribus, era la zona más fértil. La zona donde hay más vegetación, donde está el mar de Galilea. Toda esa zona es la más fértil.
Por eso ellos producían muy bien. La zona de Judá era la zona donde era más difícil la vida. Entonces ellos tenían todas las posibilidades para progresar, para superarse. Pero ¿qué fue lo que hicieron estas tribus escogidas? Empezaron a mezclarse, a contaminarse. Empezaron a seguir las costumbres de los pueblos que estaban alrededor. Ellos, ¿qué tenían que hacer al entrar en esa tierra? ¿Qué le había dicho Dios que tenían que hacer? Tenían que eliminar toda la imagen, toda la idolatría. Eso está escrito en Deuteronomio, en Números, en Éxodo. Cuando usted entre en esta tierra, no deben mezclarse, deben destruir toda imagen. Pero ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a mezclarse. ¿Cuál era la cerca que Dios le había dado a su pueblo? Su palabra, su escritura, sus tradiciones, sus leyes. ¿Pero qué hicieron este pueblo? Dejaron de obedecer este mandato de Dios. Entonces Dios mismo le sacó la palabra. Dios le dejó sin palabra. Y ellos empezaron a vivir de acuerdo a la costumbre del mundo. Aquí en el versículo 6, quiero volver acá al versículo 6, 5:6, Isaías 5:6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Estos espinos en la Biblia, vamos a estudiar ahora un poco los espinos. ¿Qué está representando? Los espinos representan el mundo, está representando los espinos. El mundo que te consume, el ambiente que te atrapa, que te llena, que te rodea. Dios ya había hablado de estos. Vamos a ver Números 33. Números 33. Para que se den cuenta lo que Isaías hablaba, ya mencionaba en los libros de Moisés, que Isaías entendía sobre los espinos. Ustedes tienen que darse cuenta que en tiempo de Isaías todavía estaban las 10 tribus de Israel. Todavía estaban, pero ¿en qué estado estaban viviendo? Un estado totalmente corrompido. Números 33, versículo 55. Acá sale cuando ellos le estaban dando, cuando estaban ocupando la tierra. Recién cuando le iba a dar por sorteo dónde le va a pertenecer, cuál va a ser su lugar. Y fíjense lo que Dios le había dicho que tenían que hacer ellos cuando entren en esa tierra. Versículo 51, vamos a leer. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Así le estaba diciendo Dios a Israel cuando entre a ese lugar. Tiene que destruir todas las imágenes, todas las cosas que no le agrada a Dios, porque ellos tienen la escritura, la palabra que puede diferenciar qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado, para que sea vuestra propiedad. Dios les ha dado ese lugar. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Qué van a hacer si no destruyen estas cosas? Si no derriban estos altares, si no expulsan a estas personas que viven de esta manera, ¿qué estas personas van a hacer a ellos? Van a hacer espinas. Te van a clavar, te van a hacer sufrir, te van a hacer la vida miserable. Así está hablando. Dios les estaba hablando así a los israelitas mucho antes que ellos entren ahí. Les dio la palabra, les dio todas las cosas. Eso Isaías está diciendo también. Esa viña era la casa de Israel. Dios les dio todo preparado. Cuando ellos vinieron a inspeccionar la tierra, ¿qué fue lo que trajeron de ahí? Trajeron fruto de la vid.
Han visto que esta tierra es buena, miel y vid. Significa que Dios ya les hizo todo, les dio todo para que ellos puedan progresar y crecer. Pero ellos, ¿qué no hicieron? ¿Qué fue lo que no hicieron ellos? Cumplir la palabra, la escritura que Dios le había dado. Simplemente, cualquier otra cosa podían haber hecho, pero no hicieron la palabra escrita. Lo escrito por Dios no cumplieron. Entonces, ¿qué le vino a ellos? Destrucción, aflicción, amargura, quebranto. ¿Por qué Jesús le estaría explicando esto a estos judíos? ¿Qué tiene que ver? Algunos dirían, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso algo no se venía algo para los judíos? ¿Qué decía en el versículo anterior? Vamos a terminar acá Isaías primero, después continuamos con San Lucas. Bueno, volvamos a Isaías 5. Entonces ya entendemos, versículo 6 dice, haré que quede desierta, no será poblada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Entonces, si la viña es Israel, y ellos no están haciendo lo que Dios les dijo, no están cumpliendo como Dios les dijo, ¿qué va a ocurrir con esa viña? Le va a venir la destrucción, quedará desierta. ¿Ocurrió o no ocurrió eso? Sí, ocurrió. ¿Y qué pasó con los pobladores? Fueron hollados, pisoteados por gentiles, por espinos. Versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa. Suya esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Cuando Dios le dio esa heredad al pueblo de Israel, ¿qué es lo que esperaba de ellos? Dice, juicio, esperaba cosa justa, esperaba retribución, esperaba que ellos entiendan, Dios realmente nos ama, nos valora y nos ha dado todas estas cosas. Lo mínimo que podemos hacer es retribuirle, darle lo que le corresponde. Por ejemplo, el pueblo tenía muchas leyes que hablaban de cómo tratar al humilde, al necesitado, al que le faltaba cosas, cómo servirle. Pero ellos cumplieron con este mandato que dice la Biblia, no. Al contrario, ellos esclavizaban a su pueblo, menospreciaban a las personas. Los que tenían dinero tenían más, y al que no tenía le esclavizaba. Realmente se volvió una tierra ya de vileza, de injusticia. No había más un corazón puro en ellos. Así se convirtió Israel. Bueno, nosotros sabemos que Israel fue esparcido entre las naciones, ¿no? Entonces esta característica se asemeja en todas partes. Entonces, vean cómo están las naciones ahora. Hay justicia. Los que tienen plata quieren ayudar al necesitado o quieren tener más. Algunas personas tienen una casa, pero una casa, no quiero tener 2, no quiero 3, vamos a tener 4, vamos a tener quinta, vamos a tener más. ¿Quieren tener más o no? Así. Entonces el mundo la palabra de Dios nos está mostrando por qué el mundo está. Esto creen ustedes que muchos empresarios, por ejemplo, muchos ricos, tengan muchas cosas, tengan cantidad de bienes. Esto es ¿cómo se dice? Un premio de Dios. Es una bendición de Dios. Esos ricos que dicen, Dios me bendice mucho porque no me hace faltar nada. ¿Creen que es bendición el que vos estés teniendo y menospreciando a otro que no tiene, o teniendo en poco al que no tiene, o saciándote vos mismo? ¿Vos pensás que eso es un premio? No, eso es un castigo. Porque nunca vas a poder entender el corazón de Dios por estas causas. Eso es muy importante, una persona pueda darse cuenta. Yo no esperaba eso de ustedes, lo que Dios está diciendo. Yo no esperaba que a pesar de todas las cosas que les doy, que les di, ustedes tengan ese corazón, tengan esa manifestación. Así está hablando. Entonces, esto no solamente es para ese tiempo, sino para este tiempo también. El versículo 8, para entender que es de esto lo que se habla, atiendan por el versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Así está, imagínense. ¿A quién le está hablando esto? Quiero más, necesito más, quiero más propiedades, quiero comprar acá. En el ámbito económico está hablando de esto, y también ¿en qué ámbito? También el ámbito espiritual. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que piensan que yo tengo la iglesia verdadera y
Yo soy el único que puedo tener todo y quieren arrasar todo. Vamos a hacer todo una sola iglesia, la tal iglesia o tal denominación. Y buscan arrasar, agarrar acá. Por ejemplo, si yo estoy enseñando un lugar a alguno que tiene gran denominación, ya no le gusta o no. ¿Por qué vio ustedes tienen ahí un pequeño lugar? Vengan y únanse con nosotros. O sean de nuestro grupo, o te vamos a dar nuestra cobertura. ¿Por qué no usan nuestra cobertura? ¿Por qué ustedes, así, mira, ustedes son insignificantes, ¿no? Si tienen la cobertura, la iglesia tal grande, entonces ahí hay personas religiosamente hablando así, que quieren agarrar todo, quieren que su nombre esté impreso en todos los lugares, en todas las congregaciones se vea, en congregación tal, congregación tal, congregación tal. Sí. Eso ya es una ambición, una codicia. No piensen las congregaciones que están enormemente creciendo, que eso es una bendición de Dios. Qué triste. Quieren agarrar todo, quieren consumir toda la tierra. Igual a los ricos, que piensan, no, yo voy a comprar esto, voy a comprar esto, voy a tener esto. ¿Ven ahora la moda cuál es de los grandes empresarios? Ya no quieren con rivalidad o no. No quieren más. Entonces uno hace un supermercado grande y el otro que piensa, voy a hacer uno más grande, hace más grande. Entonces el otro, voy a hacer más grande. Entonces, no, voy a comprar todo esos supermercados. Voy a comprar todos esos canales. Voy a comprar todo. ¿Acaso ellos se sacian con lo que tienen? ¿Ustedes piensan que esos ricos están ya satisfechos? No. Por eso cada día viven así. Y el mundo se vuelve así. Y los de abajo también piensan así. Quieren más. Y aunque nosotros no tenemos nada, pero ñañeja, ay, ya hay potabé, aunque sabemos que no vamos a alcanzar a nada. Pero no, hay que esforzarse para un día ser como ese gran empresario, aunque sea más o menos. Y ellos nos dan esa idea de que algún día seremos así y nos dan trabajo y nos hacen hacer esto y nos dan dinero, nos dan crédito, te vamos a dar crédito, tomar dinero fácil, firmando más acá. Y poco a poco nos convertimos en los nuevos esclavos. Ustedes ven que, y esto no es mala propaganda contra los bancos y financieros, pero ellos generalmente están enviando todos los días, te damos crédito. Y después, cuando ya tenés los créditos y está ahí, después ya te envío a mi abogado. Señor, por favor, mi abogado va a ir, va a conversar con usted. Así es. Muchas personas por tener ese dinero firman y reciben y después ya han perdido sus casas. Por la codicia. Porque el mundo lo le ha enseñado así. El mundo le ha enseñado que si vos no tenés estas cosas, son miserables. Si vos no tenés estos aparatos, no tenés televisor, no tenés estas cosas, son miserables. Por eso la persona vive esclavizada así. Esa es la injusticia que encontró Dios en su viña. En vez de compartir, las leyes de Dios decían compartir, dar, ser equitativo, producir bien y darle a Dios lo que correspondía, servirle al otro, al prójimo. Esa era la mentalidad de Dios. Si se usaría en el mundo actual la manera que Dios estableció, no estaríamos viviendo de esta manera. Pero ¿qué pasó? El mundo ha elegido otro sistema. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, hay de los que juntan casa a casa, versículo 8, añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová, de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, y las grandes y hermosas. Según la palabra de Dios, de balde te estaba ocupando a fabricar y hacer todas cosas. En aquel tiempo, vamos a comparar aquel tiempo, Isaías estaba hablando cuando faltaba casi 60 años para que venga la destrucción para Israel. Isaías estaba hablando. En ese tiempo ellos ¿cómo estaban viviendo? Edificaban casas, compraban, explotaban a la gente, estafaban. 60 años después que vino Siria, los llevó todo, los llevó cautivos. ¿Cómo quedaban sus casas? Valía, no, yo tengo dinero, te voy a pagar con dinero. ¿Podía uno con su dinero pagar nada? Nada, no le sirvió de nada. Todo se destruyó, todo se arruinó. Esa era la vida de ellos. Espinos cubrieron su vida. En San Mateo vamos a mirar un poco, San Lucas 6, mencionaba sobre los espinos también. San Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Jesucristo le estaba mencionando en una parábola también que
por su fruto se conoce cada árbol. Entonces, un árbol de uvas puras no puede dar espinos, dice. ¿Qué es lo que produjo en la tierra, en la viña que Dios había plantado, viñas escogidas? Empezó a producir espinos. ¿Qué significa que ocurrió ahí? Ahí se sembró, ahí se puso estos espinos. ¿Quién eran esos espinos? Pues los gentiles, los sirios que vinieron y ocuparon ese lugar. Entonces, ¿qué tipo de gente salió? Gente ya que no adoraba más a Dios, que no servía más a Dios, que vivía corrompidamente, corruptamente. Eso salió. Aquí Lucas 8 también. Para que veamos todas las partes que Jesús mencionaba esto, que se relacionaba. Que tiene la relación. Lucas 8, 7. Dice así. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Esto es cuando estaba explicando la parábola del sembrador, que tiró la palabra en una tierra donde había espinos. Y bueno, la plantita creció, pero ¿qué impidió que pueda crecer bien fuerte? Los espinos. Y explica aquí en versículo 14 qué son los espinos. Lo que cayó entre espinos, versículo 14, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué son entonces los espinos? Precisamente lo que estamos hablando, lo que a la gente le atrae, le lleva, le empuja. ¿Por qué? Porque no han querido rendir el fruto que Dios les pedía. Entonces espinos va a producir, dice. Espinos te producirá. Sale en Génesis está escrito. Volvamos a San Lucas. San Lucas 20, estamos aquí. Versículo 11. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentándole le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Ya, el Señor ya estaba un poco preocupado. Lo que nosotros tenemos que entender cuando Jesús explicaba a estos hombres sobre le envió siervo, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Quiénes eran estos siervos? Los profetas, que continuamente Él les enviaba. Segundo libro de Crónicas, para ver si es así. La Biblia tiene que comprobarnos cada momento. No se cansen de buscar la Biblia. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Esto es casi asemejando a lo que Jesús le está contando. Prácticamente esto es lo que Jesús le está mostrando a estos judíos. Porque es lo mismo que ocurriría dentro de 40 años. En el año 70 después de Cristo vino Roma y destruyó todo, holló, hizo desastre. Por lo que ellos estaban admirándose. Dice así, 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Constantemente, dice, siempre le enviaba palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando te envía la palabra? ¿Qué resultado quiere? Que produzca fruto, que se manifieste esa palabra en tu vida. Por eso está enviando constantemente, porque tiene misericordia de nosotros. Después que dice, mas ellos, versículo 16, hacían escarnio. ¿Qué es escarnio? Burla. Ellos se burlaban, no, ¿qué me importa tu palabra? No tengo tiempo para perder con palabras. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se burlaban, rechazaban, no queremos oír, déjanos en paz, estamos bien como vivimos. Pero yo les di esa tierra, eso no es de ustedes. Yo quiero que me produzcan. No vamos a hacer lo que dices. Vamos a ver San Lucas qué pasó. Entonces, ¿qué haré? Dice el Señor. ¿Qué voy a hacer ahora? El versículo 13. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Voy a enviarle a mi hijo amado.
Cuando Jesús apareció en el templo ahí en Jerusalén y empezaba a predicar y hacía señales y mostraba todos los milagros y manifestaba realmente que era el Hijo de Dios, ¿ustedes creen que muchos de ellos no se habrán dado cuenta que este es el Mesías? Si las señales son obvias. Ellos se dieron cuenta que Él era el Mesías. No es que, algunos puede ser que no se les abrió el entendimiento, ¿no? Pero la mayoría, especialmente los gobernantes, ¿quién es uno de los gobernantes que entendió que Él era el Mesías? Al principio, cuando nació. ¿Se acuerdan? ¿Quién entendió? Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Le preguntó a los sacerdotes, ¿en qué lugar dice la escritura que tiene que nacer? Está escrito en tal parte. Entonces, envió él soldados para que vayan a matar, ¿o no? ¿Creyó o no creyó entonces que el que nacía era el Mesías? ¿Creyó? Entonces, ¿le importó? No le importó. ¿Qué es lo que a él le importó más? Su posición. Él pensaba, si este es el Mesías, entonces me va a sacar mi puesto, ¿no? Hay que matarlo. Entonces, nos damos cuenta que hay muchas personas que saben que lo que están leyendo es la verdad, no pueden negarlo, pero no le importa. Igual viven como viven. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Cómo les podemos ayudar? No es que el famoso, yo no entendía muy bien, nunca se me había abrido el entendimiento, ahora recién entiendo. No, algunos puede ser, pero gran mayoría, vos le está mostrando, le está haciendo entender, le está dando todas las claridades. Igual, sí. Pero claro, mi posición, mi jerarquía, yo no puedo dejar esas cosas. Entonces prefiero intervenir eso, terminar esto para que mi vida siga siendo cómoda y placentera. No quiero que el Mesías venga a ocupar mi lugar. Por eso le dijo Jesús, ¿por qué no le creyeron a Juan el Bautista? Si era de Dios su bautismo, ¿qué significa? Es lo que él estaba hablando, era un llamado de Dios, una conversión hacia Dios. ¿Pero por qué ustedes no aceptaron? Claro, porque no querían dejar su posición. Imagínense un fariseo viniendo, Juan, bautízame. Sería humillante, los fariseos también se han dado cuenta. ¿Qué van a hacer ellos? Vamos a ver qué dice acá, qué hicieron. Mas los labradores, versículo 14, al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. A ellos sabían que este era el heredero, que de él es la viña, a él es el que se le va a dar, él va a venir a reinar acá. Vamos a matarle. Jesús no le está diciendo directamente a ellos, pero le está diciendo, le está hablando, ¿no? Ustedes quieren matar al que va a reinar en Israel porque no quieren dejar su puesto. Están viendo que lo que yo estoy predicando, que lo que yo estoy haciendo es lo que tiene que hacer el Mesías. Yo soy el que tengo que ocupar acá el lugar. Me corresponde a mí predicar. Yo soy el que tengo que enseñar, guiar. Ustedes tienen que someterse a mí. Pero ustedes no quieren darme lo que me corresponde. Ustedes son labradores malvados. Pero no le está diciendo directamente, ¿no? Nosotros nomás estamos descifrando. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver el libro de San Juan para entender un poco este punto. San Juan, capítulo 11. En otras partes, para entender el corazón de estos fariseos. Por eso es que se puede decir que ya no tienen excusa algunas personas. Está bien claro. No es mal problema que la palabra no se les reveló. Simplemente saben, entienden, pero prefieren rechazar. Prefieren negar, por su conveniencia prefieren negar. San Juan 11, 47. 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, atiendan bien lo que dijeron estos fariseos. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya, ellos se están dando cuenta que hace señales o no. Es obvio. ¿Quién puede hacer señales que él está haciendo? ¿Nicodemo se dio cuenta o no? Nicodemo fue uno de los fariseos que entendió y reconoció, tú eres realmente un hombre enviado por Dios. Pero él le siguió a Jesús. Pero estos fariseos, yo no creo que aquí haya estado Nicodemo. No estoy convencido que haya estado acá. Pero estos que se reunieron ya también se daban cuenta que Jesús realmente era enviado por Dios. ¿Recuerdan lo que Nicodemo le dijo a Jesús? Sabemos que has venido de Dios, le dijo. ¿Por qué dijo sabemos? ¿A quién le está incluyendo? Los demás, su compatriota, su compañero también. Pero los demás no se atrevían a reconocer. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
¿De qué ellos tenían miedo? De los romanos. Aunque están viendo que la señal, la profecía se está cumpliendo, pero ellos están teniendo miedo de los romanos. ¿Por qué? ¿Por qué este miedo? Ellos, gracias a los romanos, estaban ocupando esos lugares que estaban teniendo. Ustedes saben que el templo era administrado por los saduceos. Y los saduceos cobraban impuestos a la gente y le daban un porcentaje a Roma. Entonces Roma les permitía a ellos ejercer poder, tener autoridad. E inclusive Roma establecía también que iba a ser sumo sacerdote. O sea, prácticamente ese ya era una religión establecida por Roma. Ellos estaban sirviendo al estilo de Roma. La actualidad no está muy lejos. La actualidad también. Entonces, a ellos no les convenía. Si Jesús, empiezan todas las personas a creer en Él, entonces el reinado de ellos, el poder de ellos, se va a venir abajo. Se van a caer. Vamos a perder. Hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer algo. Ellos no querían darle a Dios lo que le correspondía a Dios. Ellos tenían que decir, Señor, tú eres el Mesías, la palabra lo dice. Nosotros estuvimos aquí sirviendo hasta que tú vengas. Se tenían que arrodillar o encuadrar ante Jesús, ¿o no? Pero ¿qué es lo que no querían perder ellos? Su posición. ¿Será que hay en este tiempo personas que aman mucho su posición? Que aunque se dan cuenta que están viviendo una vida falsa, están en un engaño total, pero por la posición, hay que matar a esta persona para que no siga hablando así, porque nos puede dañar. Hay personas, increíblemente, en este tiempo estamos viviendo así, que esto no lo sepan los demás, que se queda aquí en cuarto cerrado. Esa persona hay que sacarle ya del grupo, está hablando cosas que puede dañar a la congregación. Está hablando en contra del líder. Quiere destronarle al líder. Sí, es lo mismo que está ocurriendo acá. ¿Y qué dice la Biblia también en una parte de San Juan, aquí en 12, acerca de los judíos? Capítulo 12, versículo 42. Miren lo que dice acá. Aquí ya aclara más este tema. Con todo esto, 12:42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué dice acá? ¿Creían o no? Este es el Mesías, sí, él es, tiene todas las características, él es. Pero vos sos un alto dignatario en la sinagoga, vos tenés un alto puesto en el concilio, vos tenés un lugar muy importante. Si vos empezás a confesar, te van a sacar de ahí, te van a expulsar. A ver, ¿qué decidí? ¿Aceptar que Jesús es el Mesías o ser expulsado de tu puesto donde estás gozando muchas cosas? ¿Y qué dice ahí? 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de los hombres? Hermano, vean mi enorme templo. Vean el gran evento que organizo. Vean los canales que he formado. Vean la gran concentración que tengo. Vean la cantidad de miembros que tengo. Sí, ahí quiero ir yo. Ahí quiero estar. ¿Qué aman más las personas? La gloria de los hombres. ¿Y tu iglesia cómo trabaja? ¿Tu iglesia hace grandes eventos? No, nosotros apenas rendimos un grupo pequeño. Ahí. Ustedes no son de Dios. No, ese no puede ser la verdad. Ahí no está la verdad. Hay mucha tentación. Ay, yo, ¿por qué voy a ser? Acabo de ser un fracasado. Mi hijo va a ser un fracasado. Yo quiero llevar a un lugar donde vea el mundo, donde conozca el mundo, donde sea un gran hombre, donde su vida sea... Sí. Amar la gloria de los hombres, eso. Ver la grandeza que hace el hombre. ¿Qué es lo que ellos amaban en ese momento? Mirar este templo, mirar la ciudad. Cuando Jesús se puso arriba y miraba la ciudad, lloraba o no. Esta ciudad no sabe lo que le viene. No sabe lo que le espera. No sabe que no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar nada. Va a ser destruida por completo. ¿Por qué? Por eso le daba pena. Ellos ahí amando ese lugar. Ellos queriendo proteger su sagrado templo. Mataron a Jesús para proteger su posición, su lugar. Actualmente muchas personas están rechazando la palabra, la escritura, la verdad, porque guardan su posición. Porque guardan el estado en que viven. Porque cuidan porque aman más la gloria de los hombres. ¿Qué es la gloria de los hombres? Pues lo que nosotros vemos actualmente. Así está escrito aquí. Bueno, nos volvamos a San Lucas, después vemos el otro versículo. Terminemos esta parte. Versículo 15. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues
les hará el Señor de la viña? Miren lo que Jesús les pregunta. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Está hablando en parábola nomás? No le está, yo no estoy acusando, que conste que yo no le estoy acusando a nadie, ¿no? Solamente estoy hablando en parábola. ¿Qué creen ustedes que le hará el dueño de la viña? Pues mataron a su hijo. Es un dueño que les alquila, les presta, solamente espera retribución de ellos. Ellos le envían a su hijo, pero por no querer dejar su poder, matan a su hijo. ¿Qué le hará? ¿Qué dice ahí? Vendrá, versículo 16, y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. ¿Se asustaron? ¿Por qué sintieron ellos, Dios nos libre? ¿Se dieron cuenta o no? ¿De quién estaba hablando Jesús? Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pero ¿qué es lo que le quiere hacer entender? Acá dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre ella, sobre aquella piedra, será quebrantado. Hay que entender esta parte. El que cae sobre esa piedra va a ser quebrantado, dice. ¿Hay alguna parte donde sale la piedra y estar sobre ella? ¿Alguna parte en la Biblia? Sale, ¿no? En Corintios sale que sobre una piedra voy a edificar oro, paja, hojarasca, y el fuego la probará, y aunque sufrirá pérdida, pero se quedará ahí la piedra. Entonces, cuando vos estás sobre la piedra, claro, tu vida no ha sido muy buena, vas a ser quebrantado, ¿no? Pero vas a estar ahí. ¿Qué es lo que se va a quebrantar? Tu orgullo, tu codicia, tu vanidad, tu soberbia. Dios va a quebrantar si está sobre la piedra. Sobre la piedra. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, estar sobre la piedra, caer sobre la piedra, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Pero muchos no quieren, ¿no? Caer sobre la piedra. No quieren quebrantar su orgullo. Acá dice, será quebrantado, dice. ¿Qué significa? Será afligido. ¿Qué es lo que se quebranta de nosotros cuando estamos en Jesucristo? Cuando entramos en Jesucristo, ¿qué es lo que se quebranta? Nuestro orgullo, nuestra carnalidad. Eso es lo que se va a quebrantar. Dice, ha venido a ser, todo aquel que cayere sobre ella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora, este es diferente. Este es sobre, si la piedra cae sobre vos, ¿qué te va a hacer? Si vos estás debajo de la piedra, ahí te cae encima, ahí te va a despedazar, te va a destruir. Entonces, ¿qué quieren las personas? ¿Qué quieren? Por eso es importante entender. Si yo prefiero, yo quiero caer sobre Cristo, quiero que quebrante mi orgullo, mi vanidad, prefiero perder ante Él. Pero igual seré salvo. Así está escrito en la Biblia, en Corintios, ¿no? Igual seré salvo, pero Él me va a quebrantar. Pero no quiero ser quebrantado, no quiero aflicciones, no quiero nada. Entonces, igual va a caer, pero sobre vos. Un último versículo en Pedro que menciona esta parte. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 6. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. ¿Cuál es la principal piedra? Jesucristo. En Sión, Jerusalén, su pueblo sagrado. Y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él, el que acepta su Escritura. Claro, cuando vos escoges a Jesucristo, cuando vos elegí creer en Jesucristo, te quebranta al principio, ¿no? Su palabra te quebranta, porque ¿qué es lo que quebranta? Si yo me acerco a Jesucristo con mi corazón actual, va a quebrantar mi soberbia, mi orgullo, mi carácter, pero la Biblia dice que no serás avergonzado. Te va a quebrantar, te va a humillar, pero nunca te va a avergonzar, porque la piedra del ángulo principal preciosa es para exaltarte. ¿Qué dice más ahí? Para vosotros, pues, los que creéis en Él, es precioso, pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Para los que no pueden creer, entonces esta piedra va a ser tropezadero, va a ser piedra de caída. Entonces una persona puede aceptar la palabra, puede entender la palabra que Jesucristo explicó, puede ser exaltado, puede ser premiado. Jesucristo con esta parábola que le quería hacer entender: ustedes han desechado al hijo, al dueño de la viña, al dueño de este país, de este territorio, dueño de Israel, la han desechado. La pregunta, ¿esto solamente era para los judíos? ¿Dónde está actualmente Israel? Y una vez más, nos incluye a nosotros, ¿no? Está esparcido entre las naciones. Entonces, a nosotros esta parábola está viniendo para nosotros también, ¿no? Dios está buscando también que nosotros le retribuyamos el resultado de la palabra que hemos recibido. Ahí todavía había ese un versículo más que quería compartir. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, ¿qué es esa lluvia? La palabra que Dios nos envía. Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esa tierra que está preparada para recibir, que está trabajada, que realmente su vida es cambiada, cuando recibe esa palabra, sale de él bendición, recibe bendiciones. El corazón labrado, corazón quebrantado por Jesucristo. Pero la que produce espinos y abrojos, espinos, deseos del mundo, codicias del mundo, afanes del mundo, mentalidad del mundo, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Dios está hablando así. La palabra que va y produce buena hierba es la que recibe bendición. La palabra que va y en vez de producir buena hierba, sale del corazón de esa persona rencores, odio, amargura, malicia. Ya saben cuál es su destino. Entonces la palabra que Dios, lo que Dios está esperando de nosotros es ese cambio en nuestro corazón por medio de su escritura, por medio de su palabra. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.